Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Cristo viene pronto, es necesario prepararnos en santidad, en conocimiento, en elevación de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. El Señor exige un grado de santidad para poder caminar y llevar una vida con Dios. Y es por eso que he sido movida por el Espíritu Santo para llevar estas conferencias leídas de cómo podemos mantenernos y llevar una vida apropiada con Dios, elevando nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, meditando, orando, ayunando, aprendiendo de la palabra. Hoy el Señor nos lleva a Juan 15:15. Ya no os llamaré siervo, pero os llamaré amigos, amigos de Dios. Mediante el sacrificio de Cristo, nuestro pasado está perdonado, te dice tu Dios, y nuestro futuro es seguro. Además, estamos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Paz con Dios. Oh hermano, qué feliz consecuencia de la fe. No solamente paz entre naciones, paz entre vecinos y paz en el hogar. La salvación trae paz con Dios. Dios ya no es un enemigo, sino un amigo. Estamos en paz con Él. Y esto solo sucede cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos en sus palabras, cuando obedecimos a su palabra, cuando escudriñamos su palabra. Nos lleva a una transformación espiritual y poder conllevar una vida con Dios para poder ascender al reino celestial. El Señor nos dice, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La confesión genera paz. Si ya somos perdonados porque Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras deudas. Por la misma razón, hermanos, es que desearía que tus hijos hicieran lo mismo. Si mis hijos violan una de mis normas o desobedecen una regla, yo no los repudio, te dice tu Dios, ni los echo de la casa, ni les digo que se cambien el apellido. Pero espero que sean sinceros y que se disculpen. Y hasta que no lo hagan, la ternura de nuestras relaciones sufrirá. La naturaleza de nuestras relaciones no será alterada, pero sí su intimidad. Lo más bonito que podemos tener es la sinceridad con Dios. Saber reconocer que pecamos, ir a sus pies, decirle, Señor, perdóname, estoy en la carne. Yo sola no puedo, Padre. He cometido tal o más cual pecado ante ti. Santifícame, Señor, purifícame. Eso mismo sucede en nuestro caminar con Dios. La confesión no establece relaciones con Dios, sencillamente las nutre. Si eres un creyente, el que reconozcas tu pecado no altera tu posición ante Dios, sino realza tu paz con Dios, hermanos. El Señor nos dice en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algo profundo en ti. El juicio de Dios, el día que Cristo regrese, que pronto está, se basa en la respuesta humana al mensaje que recibieron. Él nunca nos culpará de lo que no nos ha dicho. Al mismo tiempo, nunca nos dejará morir sin Él nunca nos culpará de lo que nos ha dicho. Al mismo tiempo, nunca nos dejará morir sin decirnos algo. Aún aquellos que nunca oyeron de Cristo reciben un mensaje sobre el carácter de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. La naturaleza es el primer misionero de Dios. Donde no hay Biblia, hay estrellas centellantes. Donde no hay predicadores, hay primaveras. Si una persona no tiene otra cosa que la naturaleza es suficiente para revelarle algo de Dios. Como alguien dijo, la ley de Dios nos ha sido impuesta sobre nosotros desde fuera, sino entretejida en la misma tela de nuestra creación.
Existe algo profundo dentro de las personas que hace resonar el sí y el no de Dios, y lo concreto e incorrecto. Tu respuesta al sí y al no de Dios se dará a conocer públicamente el día que Dios tome su decisión final sobre cada hombre y mujer. Lee Romanos 2:15, 16. Hermanos, ¿cómo llevar una vida con Dios? Vamos con el capítulo número 9, perfil de Moisés arraigado en Dios. Pasaje bíblico: Éxodo 1, 19, 32, Números 9, 11, 14, 20, 21, 27, Deuteronomio 8, 11, 31, 34. Moisés no poseía las fortalezas que nuestro mundo requiere de un líder. Le faltaba carisma y confianza. No codiciaba el liderazgo ni aspiraba a la grandeza. Pero ningún profeta de la Biblia recibió esta recomendación. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Y demostró ser fiel en toda mi casa, según afirmó Dios mismo. Números 12:7. La intimidad con él, la humildad, la fidelidad, estas características exaltaron a Moisés a los ojos de Dios y se convirtieron en su marca distintiva. El pueblo de Moisés, los israelitas, habían vivido en Egipto desde la época de José, pero un nuevo rey se maravilló ante la cantidad de hebreos que vivían en su tierra y los obligó a convertirse en esclavos. Además, prometió hacer morir a todos los bebés varones hebreos. Moisés debería haber muerto, pero su madre lo colocó en una canasta en el río. La hija de Faraón estaba bañándose y al descubrir la canasta tuvo compasión del bebé y tomó a Moisés como hijo propio. Moisés pasó sus primeros 40 años como miembro de la familia real egipcia. Escribió la capacitación dada a la élite y una educación propia de su estatus. Aún así se identificó con su pueblo. Los israelitas esclavos, un día Moisés vio a un hebreo que era golpeado por un egipcio. Se despertó su ira y mató al egipcio. Cuando el asunto se supo, Moisés debió huir. Éxodo 2:15. Moisés se estableció en Madián y pasó los siguientes 40 años de su vida como pastor. Se casó con una mujer madianita y aprendió a conocer la tierra y la vida nómade, conocimiento que sería invaluable para sus últimos años como líder del pueblo israelita. Finalmente Dios habló a Moisés, Éxodo 3:4, por medio del fuego de la zarza ardiente, y anunció que había escuchado el clamor de los israelitas. 3:7. Moisés los guiaría a su salida de la esclavitud hacia la tierra prometida. Canaán 3:10. Humildemente, ante este pedido del Señor, Moisés preguntó: ¿quién soy yo para que vaya? 3:11. Dios respondió a cada uno de sus temores y le aseguró que iría con él y le daría las señales milagrosas necesarias para que le creyera. Era hora de que comenzara su misión. Moisés pidió que los israelitas fueran liberados, pero Faraón se negó. Éxodo 5:2. Finalmente, después de 10 plagas opresivas sobre la tierra y las personas, Faraón rogó a los israelitas que se fueran. 12:31. Con Moisés a la cabeza, comenzó el viaje hacia la tierra prometida. Pero el viaje no fue nada fácil. 40 años de vagar por el desierto con una multitud desagradecida e infiel presentaron innumerables pruebas a la humanidad. La fidelidad y la profundidad de la intimidad de Moisés con Dios. Pero él permaneció fiel y humilde y se reunió con el Señor vez tras vez para recibir la orientación que necesitaba para liderar al pueblo. Cuando llegó al monte de Sinaí entre truenos, rayos, nubes y fuego, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos que formarían los fundamentos de la vida en Israel. Éxodo 21:17. Se convirtió en defensor de los israelitas ante el Señor.
Cuando se cansaron del maná, Moisés pidió carne. Cuando el pueblo fue infiel y formó un becerro de oro para adorar en su ausencia, se enfureció, pero luego rogó a Dios que los perdonara. Cada vez que ellos se quejaban, Moisés recurría al Señor en busca de ayuda. No obstante, al final de su viaje, Moisés permitió que su irritación contra el pueblo irrumpiera en una falta de respeto hacia Dios. En lugar de hablarle en una roca como él le había ordenado, Moisés la golpeó para obtener agua. Números 28:11. Su desobediencia, aunque pudiera parecer menor a nuestros ojos, exigía justicia. Moisés fue excluido de entrar en Canaán. Deuteronomio 32:51. Hasta la llegada de Cristo, ningún hombre fue suficientemente justo como para llevar al pueblo de Dios todo el camino desde la esclavitud hasta la promesa. Pero aún mientras se preparaba para morir en el umbral de la tierra prometida, Moisés no expresó enojo, ninguna sensación de frustración por no poder completar su largo viaje. Por el contrario, dio al pueblo palabras finales de parte de Dios sobre cómo establecer su vida como nación. Les enseñó una canción para consolar a futuras generaciones tendientes a la desobediencia, Deuteronomio 32, y designó a Josué para continuar como líder de Israel. Así vemos cuán significativa había sido la intimidad de Moisés con Dios. En lugar de sentir que tenía derecho a entrar en la tierra, Moisés sabía que el Señor le había dado algo mucho mejor. Él había conocido a Dios, había experimentado diariamente su amor. Había caminado en amistad con Él y nunca recompensaba, y ninguna recompensa podía compararse con eso. Está bien, creciente intimidad con el Señor inspiró a un obispo del siglo IV a escribir todo un volumen sobre Moisés, sobre la vida de Moisés. Gregorio de Niza explica cómo podemos ver su vida como modelo para el viaje de nuestra propia vida espiritual hacia Dios. Esta es la verdadera perfección, hermano. No evitar una vida mala, porque nosotros, como los esclavos, esta es la verdadera perfección. No evitar una vida mala, porque nosotros, como los esclavos, tenemos servilmente al castigo, ni hacer el bien porque esperamos recibir recompensa, como si sacáramos provecho de la vida virtuosa por alguna clase de arreglo formal. Al contrario, no haciendo caso de las cosas por las que esperamos y que han sido reservadas por la promesa, consideremos que caer de la amistad de Dios es la única cosa terrible que podría sucedernos, y que llegar a ser amigos de Dios es lo único digno de honra y anhelo. Esto, como he dicho, es la perfección de la vida. Reflexión personal. Después de que Moisés pasó 40 años viviendo como miembro de la realeza, su vida cambió. Fue del palacio a las pasturas, de la alta sociedad a la compañía de ovejas. ¿Cómo, hermano, se habrá sentido Moisés ante tal cambio? En esta ocasión Dios le ha pedido que aceptara un gran cambio en su vida o en su estatus por razones que usted no llega a comprender, hermano. Dios llamó a Moisés a un papel de liderazgo enorme. Jesús dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Cuando miramos la vida de Moisés, vemos que lo opuesto también se cumple. A quienes mucho se les pide, mucho se les da. Su amistad con el Señor le permitió sostenerse y recibir poder para la obra que debía hacer. A donde lo llama Dios a que usted lidere, hermano, ¿qué clase de diferencia puede marcar en su rol como líder el hecho de que usted sea amigo de Dios? Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén, amén, amén. Shalom.